Programas sintéticos, ya han escuchado hablar de ellos. ¿Qué es un programa sintético? Disculpen la errata. Es un programa dialógico en el que se entiende por síntesis un reordenamiento y una ordenación. Importante la cuestión del desarrollo dialógico en los contenidos que están. Algo que debemos reconocer son las cuestiones de hegemonías de los saberes. Tenemos saberes de primer orden, o esto nos han hecho creer a todos, que hay saberes de primer orden y saberes de segundo orden. Tanto que, pongo algo práctico, el área o la asignatura, ya no son asignaturas, pero pensar en el modelo anterior, de lenguaje y comunicaciones o pensamiento matemático, son saberes de tal hegemonía que ellos sí deben de tener 1 hora al día, mientras que la cuestión artística o la cuestión física solo 1 hora a la semana. Entonces no todos los saberes son iguales. Y esto les va a molestar a algunos, puede ser, ¿no? Habrá otros que digan sí tiene razón. Cuando uno se acerca a una biblioteca y toma una enciclopedia, para hablar de estas hegemonías de los saberes, toma una enciclopedia que tiene reunido todo el conocimiento científico que ha desarrollado la humanidad y se pregunta, ¿quién fue el que definió estos contenidos? ¿Fue un duranguense? O sea, toman cualquier contenido que está ahí, cualquier desarrollo científico, y se preguntan, ¿quién fue el que detonó estos conocimientos? ¿Quién fue el que desarrolló los procedimientos científicos verificables, sin duda, epistemológicos, para consolidar este saber como un conocimiento universal? ¿Fue un duranguense? ¿Fue alguien de la comunidad tarahumara? No. Y llegamos hasta ciertas discusiones. ¿Fue una mujer? No, y nos damos cuenta que todos esos saberes forman parte de ciertas hegemonías que han hecho que se planteen como saberes universales, mientras que otros han quedado silenciados. Me pregunto yo, en estas comunidades, vamos al Mezquital y vamos con los compañeros Sodam, ¿qué acaso no hay conocimientos desarrollados en esas comunidades para la cuestión de la agricultura, para entender su cosmovisión, para entenderse su comunidad? Nadie ha desarrollado ahí de manera metódica, científica, verificable, procesos de entender el mundo y transformarlo. Dirán sí, ¿y por qué no forman parte de una enciclopedia? Claro, porque son morenos, porque no hablan español, porque son hombres. Y entonces llevamos a unos procesos muy peculiares, donde dependiendo del lugar en donde te encuentras, tienes más posibilidades para hablar que otros. Esto es fundamental de entender, porque ahí nos damos cuenta de cómo vamos a hacer comunidad y de que no solamente lo común es lo importante, sino también reconocer lo diverso. Voy a caminar hacia ese punto. ¿Qué más viene en los programas? Los elementos que contienen y se integran están encaminados en un objeto de conocimiento. Despliegan los elementos y organiza el qué, hasta qué punto y cómo se enseñan y aprenden los objetos de conocimiento. Y por último, son conocimientos no prescriptivos en la medida en que la contextualización se considera y se estructura como procesos de trabajo. Es decir, es solamente un plano abstracto de conocimientos que viene en el programa sintético a la espera del encuentro con el magisterio, donde el maestro toma esos conocimientos, analiza sus contextos y ve cómo los va a aterrizar a sus realidades. ¿Cómo va a hacer ese trabajo? A través de su programa analítico. Vamos hacia él. Programa analítico. ¿Qué es el programa analítico? Es una estrategia para la contextualización, adecuación que los docentes como colectivo escolar realizan a partir de los programas sintéticos. ¿A qué se refiere esto? Punto fundamental para hacer comunidad. No podemos hacer comunidad desde lo individual. Necesitamos primero enseñar con el ejemplo, y ahí los consejos técnicos y las academias son fundamentales. Si seguimos trabajando de manera individual, sin el reconocimiento del trabajo de los otros, vamos por mal camino.
Pero vamos hacia ese reconocimiento. Haré un ejercicio aquí. Aquí estamos en un espacio que en este caso no estamos generando comunidad, porque estamos cada uno de manera individual. Vamos a entrar al debate para generar esos vínculos comunitarios. Y la primera pregunta que haré es, ¿qué nos hace comunes a todos nosotros que estamos aquí? Dice, la cuestión de género, ¿nos hace común el género? No. ¿La condición cultural? ¿Nos hace común lo cultural? ¿Formamos parte de la misma cultura? No. Dice, ¿el nivel educativo nos hace común el nivel educativo? Tampoco. ¿La cuestión ideológica nos hace común la cuestión ideológica? Tampoco. Vamos un poco más allá. La cuestión económica tampoco nos hace común. Ya empezamos a ver algunos vínculos. Dice, somos seres humanos todos. Vean hasta dónde tuvimos que ir para encontrar vínculos. Al final, tal vez hasta el territorio es lo que nos hace comunes. Lo único que tenemos en común es que estamos en el mismo espacio. Somos seres humanos, somos sujetos que amamos el aprendizaje y por eso estamos aquí. Queremos tener vínculos con nosotros. Bueno, entonces empezamos a entender en este momento histórico, en este momento en particular, eso es lo que nos hace comunes. Segunda pregunta, si esto hubiera sucedido hace 10 años, ¿hubiéramos tenido los mismos procesos de comunidad, es decir, los mismos elementos comunitarios o serían otros? Ah, bien. ¿Y si esto pasa el próximo ciclo escolar, tendremos los mismos elementos? Entonces vemos que el dinamismo de la comunidad cambia. O sea, es una comunidad dinámica, donde las variables de lo común cambian constantemente, en donde el sujeto no puede llegar de manera estandarizada, de manera hegemónica a decir, nuestra comunidad es esto. No, tu comunidad cambia todos los días. Y debes de estar en una observación constante de esos movimientos para reconocer las cosas que te hacen común con los demás. Bien, ahora vamos a la otra pregunta. ¿Qué nos hace diferentes? Todo lo que dije al interior. Ahora vamos a hacer un juego de ir graduando esas diferencias. De todo lo que dije anteriormente, ¿qué nos diferencia más? La cuestión económica, dicen unos. Claro, en este caso somos una comunidad de maestros y no todos tenemos las mismas condiciones y dirán, claro, usted porque es profesor de la UACJ y es un profesor universitario que da en posgrado y no gana lo mismo un profesor de posgrado que un profesor de preescolar o de telesecundaria o de secundaria en multigrado. Entonces, hay unas diferencias ahí tangibles. Bueno, al hacer la gradualidad y decir de todas las diferencias, de todas, lo que más nos diferencia en este caso como ejercicio es lo económico, entonces ahí vemos que aflora la crisis social. O sea, tenemos el reconocimiento, ¿cuál es el problema que nos está distanciando como comunidad? Y ahí es cuando el maestro en ese codiseño analiza su plan, en este caso, el plan sintético para ver los contenidos que están ahí en ese programa sintético, cómo pueden ayudar a la resolución de ese problema. Sigo teorizando y sigo jugando. Pues bueno, vamos a entrarle a la cuestión económica, tal vez desde algo de sentido común, desde el pensamiento matemático. Con la estadística podemos hacer un proyecto, empezamos a idear cómo haría un proyecto para entender esta crisis social que nos distancia, que es la cuestión de los salarios económicos. Pues primero, tal vez estoy generando el proyecto, tal vez hacer estadística para ver cuánto ganan los de primaria, los de secundaria, los de preescolar, los de universidad. Después dirán algunos, bueno, pero solo se puede hacer con los conceptos de los contenidos del área de matemáticas, se puede hacer con los de humanidades, por ejemplo, la cuestión del lenguaje. El lenguaje puede participar para diferenciar cómo habla alguien de preescolar o cómo utiliza el discurso a alguien de secundaria,
a alguien de universidad también. Entonces vamos viendo que sí hay una situación ahí de cómo aterrizarlo. Bien, sigo con los bullets. Dice, ¿cómo se inicia este codiseño? Primero, se realiza en el Consejo Técnico Escolar a partir del trabajo en colectivo docente, donde se analizan los programas sintéticos y las características y aprendizajes e intereses de las niñas, niños y adolescentes. O sea, para poder aterrizar y contextualizar, debo reconocer el momento histórico que estoy viviendo. Si yo no soy capaz de ver lo común y lo diferente, no voy a poder detonarlo en el aula y no voy a poder plantear proyectos de intervención que ayuden a esa resolución. Entonces, partimos de ese reconocimiento entre los maestros y vinculándonos con el programa sintético para poder llegar a ese programa analítico. Después, ¿qué más? Se seleccionan los problemas, se hace una jerarquía de todas las diferencias, cuáles son las que más nos distancian. Después de ahí se plantea la manera de abordarlo, sea por proyectos, enseñanza por problemas, enseñanza globalizada, etcétera. Hay muchos mecanismos. Y por último, se codiseña el programa escolar, se establecen las actividades a realizar, los materiales, algunas maneras de evaluación formativa y las formas de integración entre los campos. Pregunta. En este programa sintético, ya lo imaginaron, se trabajó en academia en el aula, se hizo un reconocimiento del momento histórico que se está viviendo, se encontraron los problemas sociales que enfrenta la comunidad, se integraron a los conocimientos, se plantearon proyectos de intervención. La pregunta es, ¿el programa analítico que usted genere va a ser idéntico al que genera el compañero? No. Cada uno va a desarrollar un programa analítico distinto. Y eso es algo muy interesante, porque ese programa va a responder a las necesidades de cada uno de sus contextos. Vamos a la siguiente. Bien, vamos a ver estas etapas para el diseño del programa analítico. Y aquí es importante porque aquí ya vamos llegando al final del taller, donde vamos a empezar a tallerear. Vamos a empezar a hacer cosas. Entonces es importante que lo entendamos, que lo tengamos bien asimilado. Primera etapa. Análisis del contexto socioeducativo de la escuela, ejercicio de lectura de la realidad educativa. Ya lo dijimos ya lo señalé de manera general. Es analizar el momento histórico que estoy viviendo. Ese es el primer paso. Si yo no soy capaz como maestro de saber dónde estoy, cuál es mi situación hoy en este contexto, va a ser muy difícil seguir. Tomemos en cuenta que algo que el sistema nos ha metido mucho es que el tiempo es dinero, la productividad. Entramos en dinámicas donde vamos todos los días a trabajar, cumplimos con un horario de una manera gerencial, cumplimos con evidencias, simulamos en muchos casos evidencias, como decía el compañero Chávez, de quién sigue el programa. Bueno, pues nadie lo sigue al pie de la letra, pero todos simulamos que sí lo seguimos al pie de la letra. Entramos en estas dinámicas, pero en pocos momentos de nuestra vida nos detenemos a pensar quién soy y de dónde vengo. ¿Cuál es mi proceso de formación? Bueno, pues este plan de estudios te exige que antes de iniciar el proceso hagas un acto de reflexión sobre el momento histórico que está viviendo tu comunidad. Eso es fundamental. Si no logras desarrollar ese acto de análisis y tomas conciencia de la situación actual que estás viviendo, entonces vives apartado, no puedes hacer comunidad, no vas a poder generar los puentes para el reconocimiento con los demás. ¿Qué voy a hacer en esta primera etapa de conciencia del momento histórico? 4 cosas. 1, analizar las condiciones académicas que vives. No todos llegan con las mismas condiciones en las aulas en Durango. Algunos llegan con la barriga llena, algunos no. Algunos llegan con problemas en la casa, otros no. Algunos llegan con todo un bagaje cultural, otros no. Tienes que hacer un análisis de cuál es el contexto que estás viviendo en esas aulas, las condiciones académicas. Segundo paso, analizar el plan de estudios 2022. Necesito ver cuáles son los contenidos que se están planteando en mi campo formativo. El campo formativo, ¿qué está integrando? ¿Cuál es la relación interdisciplinaria de las áreas? ¿Cuáles son los vínculos que se pueden dar? Entender cómo se da la dinámica de convertir
un contenido en un saber, porque no estamos en una cuestión bancaria. Ya les dije, el plan de estudios no es para dominar contenidos, sino es para resolver problemas. Entonces el contenido debe de migrar de una cuestión abstracta a una cuestión vivencial, convirtiendo ese contenido en un saber que el sujeto utiliza en el día a día. Bueno, pues el segundo punto es reconocer en el plan de estudios 2022, en el campo formativo que estoy desarrollando, cómo se integran los contenidos, cómo se da esa dinámica para que no solo sean contenidos, sino se conviertan en saberes en el sujeto. Tercer punto, analizar los programas sintéticos, seguir con ese análisis curricular para después llegar al análisis del contexto donde se ubica la escuela, aterrizarlos ya en una realidad y decir, esto es lo que vamos a tratar de resolver. Etapa 1. Etapa 2. Plano de contextualización, proceso de integración curricular. ¿Qué se van a hacer? 4 cosas. Se analiza la articulación de los contenidos. 2. Se selecciona las situaciones, problemas que se busca transformar. 3. Se define la forma para abordar esas problemáticas, es decir, se definen los proyectos. Y última, se selecciona del material educativo de los libros de texto cuáles de esos proyectos que ya están planteados en los materiales pueden ayudar a desarrollar el programa analítico que acabas de diseñar. Y por último, se hace la última etapa, el plano de codiseño, que ya no es más que la integración de las especificaciones, las especificidades locales, es decir, incorporación de contenidos no contemplados en los programas sintéticos, hacer un cronograma de actividades y llegar a la secuencialidad y la gradualidad en las actividades. Bien, nos vamos a la última diapositiva. Esto es lo que vamos a hacer en el primer paso para tallerear, un mapa mental. Vamos a generar un mapa mental del momento histórico que estoy viviendo. Esto va a ser lo primero. Es el primer producto. El taller va a terminar en las 3 módulos teniendo un programa analítico, teórico. A algunos les servirá de base para lo que venga en los siguientes ciclos escolares, otros solo será un ejercicio, porque esto se tiene que ir debatiendo ciclo tras ciclo y entendiendo que un programa analítico no es una planeación a un año, sino es un programa dinámico que va cambiando según las evidencias que va surgiendo en el aula. Entonces, desde ese dinamismo, eso llegaremos en el módulo 3. En este módulo 1 vamos a pedir un mapa mental que dé cuenta del momento histórico que vives en tu comunidad. ¿Cuáles son las cosas que te hacen común con los otros? Los vínculos que tienes, que puedes ver en los demás. ¿Y cuáles son las diferencias que te distancian? Siempre pensando en el bienestar común, en que vamos a trabajar en comunidad de manera solidaria para resolver las crisis sociales que surgen de las diferencias. Entonces, ¿qué harán? Primero, analizar las condiciones académicas, después analizar el plan de estudios, como lo dije, analizar el programa sintético y analizar el contexto donde se ubica la escuela. ¿Cómo vamos a compartir esto? Sin duda en el Classroom, pero necesitamos generar más comunidad, necesitamos que la gente se entere de los momentos históricos que estamos viviendo, porque esto es fundamental, esta es una toma de conciencias, esto es un hecho casi extraordinario. Los medios de comunicación lo que intentan en este sistema consumista que vivimos es ponernos una venda y decir, todo está bien, no pasa nada, tú cómprate esta nueva televisión, cómprate una Coca-Cola, con esto vas a ser feliz. O sea, no hay una búsqueda de que el sujeto tome conciencia de su realidad, desvíe la mirada de la televisión y vea a su barrio, vea a su hogar y reflexione por qué nos encontramos en este momento, en esta situación. No, todos estos medios lo que intentan es ponernos una venda y que sigamos caminando en este sistema de consumo. Entonces lo que necesitamos es romper con esas vendas, esas barreras, y eso lo haremos en comunidad, mostrando estas realidades con los demás y diciendo para que los demás se sientan vinculados y quieran participar en estos análisis.